rechacé inversores que nos querían poner plata cuando ya había cerrado la ronda, varios millones de dólares. Dije, no. Nosotros habíamos abierto 4 países. Estamos en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, Argentina y estábamos abriendo en Asia también. Habíamos tenido 2 intentos de distintas empresas que nos quisieron comprar la compañía. Vino uno de los inversores nuestros, nos dice, hay que pegar una frenada de mano porque esto se revienta. Y nosotros los 4 con la soberbia de la juventud dijimos, este boludo que está diciendo. Hoy en este episodio de D0 nos acompaña Adolfo Tato Rullón, que es CEO y cofundador de Frisata. Adolfo, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer, Santos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte acá. Lo primero que quería preguntarte es si nos contás qué es Frisata, qué hacen, cómo le explicarías a alguien que no los conoce todavía. Frisata te viene a ayudar a vos en tu día a día en responder la pregunta ¿qué querés comer hoy? O ¿qué comemos hoy? Normalmente esa fricción de o tengo que cocinar o termino pidiendo el delivery o no sé qué hacer simplemente. Nuestra visión es que el freezer históricamente estuvo abandonado con milanesas, hielo y algún resto de helado del fin de semana, cuando puede ser un lugar de reserva de alimentos de muy buena calidad, variedad, sabor, y ahí nace Frisata, a buscar un espacio en tu casa, en tu cocina, que en 20-30 minutos lo abras, combines cosas y resuelvas una comida para vos o tu familia. Históricamente los congelados siempre fueron como un poco la oveja negra. Comida chatarra. Sí, junk food, tal cual, comida chatarra. Tiene, te diría, 2 prejuicios grandes. El congelado es caro y es de mala calidad. Y el preconcepto ese está bien, está fundado. ¿Por qué? Porque históricamente fue un sector que medio que se lo manejó de refilón, caro por las estructuras de las cadenas de distribución y demás. Y bueno, justamente cuando pensamos en Frisata queríamos romper ese paradigma. ¿Cómo hacer algo que sea accesible, que sea de buena calidad, que tenga variedad, etcétera? Y ahí nace la idea. Que también en otros países es mucho más común todo el tema de los congelados. Sí. En Estados Unidos hay un montón de cosas. Acá hay hamburguesas, papas fritas. Alguna pizza, algún vegetal. Para que te des una idea, en América Latina se consumen 4 kilos per cápita de congelados por año. En Argentina la mitad, 2. En Estados Unidos, 37. Y en Inglaterra o Alemania, 45. O sea, estás hablando de una diferencia gigantesca. Y eso fue un tema de la pregunta que nos decíamos. Esto es un tema de que el argentino es totalmente distinto. ¿Era un tema de demanda o un tema de oferta? Y nuestra hipótesis se centró en que era un tema de oferta. Si hacías algo con variedad, calidad, accesibilidad, servicio, todos queremos comer de manera rica, saludable y rápido. Entonces la practicidad era un tema muy importante en esta categoría, así que así nace. Buenísimo. Claro, vos no apuntás, digamos, a comerte el mercado que hay ahora, sino apuntás a crecerlo y que la gente empiece, digamos, a consumir congelados como en la vida diaria. Pero sin duda, de hecho, lo tenemos medido. Frisata, otra cosa es que es una marca que nació en el mundo digital, existe únicamente online, no tenemos presencia física y es todo a través de e-commerce. Y más del 85% de los clientes de Frisata no eran asiduos consumidores de congelados. Okay. Entonces, ahí tenés la respuesta claramente. O sea, estamos apuntando a que gente se dé cuenta y diga, wow, esto me resuelve. Y que el congelado es una tecnología más, una forma de preservar el producto que nos permite darle vida útil, que nos permite usar gran calidad de ingredientes, no usar aditivos, no usar conservantes, porque el frío, la temperatura es lo que mantiene el producto en su estado natural. Buenísimo. De hecho, yo apenas me mudé solo, consumí un montón de Frisata. Muy bien. Porque no tenía la costumbre de cocinar, entonces era bueno, voy a llenar un poco el freezer de cosas. Y la verdad que estaban buenas. Sí, muy bien. Nosotros el desafío que tenemos hacia adelante es justamente cómo ir adaptando la propuesta de valor a personas que viven más solas o hogares chicos, porque hoy cuando compras, al ser por e-commerce, las cajitas de Frisata vienen como en presentaciones familiares. Entonces a veces te queda demasiado producto si estás solo. Pero bueno, sabemos que es pasos a seguir dando. Es lo típico, te compras verduras y te pudren porque vivís solo, entonces eso ni hablar. Si digamos tenerlas frisadas te ayuda un montón. 100%. Eso. Che, ¿y hoy cuál es el producto estrella de Frisata? O sea, vi que tienen cientos, un montón de productos. Sí. No, hoy la verdad es que no hay un producto, digamos, el producto que más participa no llega al 6%. Okay. Con lo cual, y es parte de la propuesta de valor. Como te digo, al tener un foco en un canal propio, que es el e-commerce, nuestra visión es la mayor amplitud posible. Hoy, de hecho, somos la marca que más variedad de productos tiene congelados en la Argentina. Tenemos hoy más de 90 productos activos. ¿Por qué? Porque parte de tu día a día vos lo que buscas es variedad,
es rotar, es no cansarte. Entonces, eso también está innato en la propuesta de valor. Cuando empezamos, ya hace 6 años, eran 14 productos. Y date cuenta cómo fue evolucionando y vamos a seguir evolucionando, constantemente buscando innovar, traer variedad, ampliar categorías. Hoy tenemos un montón de categorías sobre las que tenemos, como decía, vegetales, productos de rebozado de pollo, tenemos waffles, tenemos palta, tenemos frutas, tenemos verduras, tenemos pizzas, empanadas, un montón de productos. Cosa de que vos puedas prácticamente la solución de tu freezer encontrarla en Frisata y no tener que depender de otros lugares, que en muchos casos no hay productos como los que tenemos nosotros. Hoy cerca del 35% de los productos no existen en el mercado, son innovaciones propias. Claro. Y vamos a seguir trabajando en ese camino. Buenísimo. ¿Y ustedes todo es por canales propios de Frisatos a través del sitio web o tienen venta a partir de revendedores, tienen, no sé, locales que vendan Frisata? 100% digital. Nosotros controlamos absolutamente todo. Es un modelo de negocio que se llama, los americanos lo llaman Direct to Consumer, D2C. Okay. Y es la forma que vimos de empezar. Y te explico un poco el porqué. Nosotros intentamos, hace muchos años, crear una marca de congelados e ir al supermercado. Estar en las góndolas y negociar con las grandes marcas. Y ahí nos dimos cuenta un poco de toda la ineficiencia que existe en la cadena de distribución tradicional, que obviamente tiene pros y contras, que después podríamos profundizar, pero nos dimos cuenta de que para crear una marca y poder tener la variedad que nosotros teníamos, poder manejar una relación calidad-precio que sea imbatible, necesitabas cortar intermediarios y ser muy eficientes en cómo llegas desde la fábrica a la casa del consumidor. Claro. Y gracias a la tecnología, eso lo pudimos hacer con Frisata. 10, 12 años atrás lo intentamos hacer, es crear una marca en el canal tradicional y nos fue muy difícil, no solo por competencia, por los lugares, sino que además uno innovaba muy rápido y el que decide eso, que llega y que no llega a... Si no te lo ponen en la góndola no vendes nada, entonces exactamente. No llegas. Y normalmente es una puja continua porque el espacio lineal de congelado siempre es limitado, es finito y muy escaso. Claro. Entonces es muy difícil, sería imposible, te diría, tener una marca como Frisata con más de 90 productos en el supermercado. Sí, es que además tenés costos altos de los márgenes ya, digamos, del supermercado, tenés que te paguen quizás a 120 días o más plazo y tenés que sumar todo eso al precio. Todo eso, o sea, y a ver, yo no digo que lo que cobren esté mal o no, simplemente ellos presten un servicio y es un intermediario, un eslabón más. La contrapartida de eso es que, y nosotros éramos muy conscientes cuando lanzamos este modelo de e-commerce exclusivo o nativo digital, es que íbamos a entrar a los early adopters, al segmento de consumidores que vieran como natural que comprar online era factible, era seguro, era tranquilo. Y es una apuesta a mediano y largo plazo. Nosotros estamos convencidos que gran parte de hacia donde va todos los hogares, incluso gente más jóvenes y demás, nacieron como innatos con el mundo digital. Pero hoy las compras o las ventas de supermercado online no superan en Argentina el 5%, 6% del total del consumo. Claro, o sea, muy nuevo todavía. Y a su vez, si hago el doble clic en congelados, es mucho menos. O sea, nosotros estamos compitiendo en un súper nicho, pero estamos creando una marca, estamos creando la distribución que hoy no existe en ninguna parte, una distribución de frío controlado de congelado que llegue directo a tu casa. No mandamos por bicicleta o moto, nosotros son vehículos pequeños que llegan con sus pedidos a los miles de hogares que atendemos mensualmente. Entonces, es un poco una visión que tenemos de construcción de marca, de control de la experiencia completa. Nosotros controlamos todo. Eso es bueno y es malo. Sabemos que somos responsables de todo. Cuando hay un problema o cuando salen las cosas bien. Y somos una empresa que intenta resolver muy rápido cualquier situación. Tenemos un equipo de atención al cliente y todo que está todo el tiempo cuidando y acá no es, no sé si dónde estuvo el problema. Cuando yo a veces compro algo por delivery o compro algo en las apps, nunca sabes quién tiene el problema, si fue el que lo trajo, si fue la marca, si fue el depósito, si fue... ¿entendés? Sí, es muy difícil traquear, digamos, toda esa cadena de valor. Genial. Che, y ahí, Tato, te quería preguntar, porque vos en realidad, aparte de Frisata, tenés otra empresa y en el pasado creaste otra, de hecho, el año que yo nací, vos ya eras emprendedor. ¡Wow! Lo vi en Endeavor y dije, wow, qué increíble. Por lo cual se podría decir que sos un emprendedor serial. Te quería preguntar, ¿vos siempre te pensaste como un emprendedor? ¿Fue algo que te tropezaste? Por ejemplo, en mi empresa, yo no arranqué diciendo, che, quiero ser un emprendedor, sino que fui con un proyecto con amigos y tropecé en una compañía.
¿Lo tuyo cómo fue? ¿Venís de familia emprendedor, por ejemplo? No, no, y te voy a confesar, la palabra emprendedor ni sabía que existía cuando empecé mi aventura profesional. Siempre tuve el bichito de cuando veía algún problema, intentar resolverlo y buscar soluciones y tratar de... Yo tengo una frase tipo mantra mía que es ¿qué querés ser? ¿Víctima del problema o protagonista de la solución? Y para mí eso guía gran parte de mi hacer cotidiano, en toda la vida. Y cuando hay un problema, más que esconderlo o esquivarlo, es enfocar y atacar y resolver. Entonces, creo que eso un poco está forjado por una personalidad. No sé si, como decís, no, mi viejo, tu viejo no, es que mi viejo no tiene y... empresa, mi viejo es abogado, fue Claro. juez, camarista, y trabaja en el Banco Mundial, o sea que nada que ver. Mi vieja laburó cuando no tenía hijos, somos 5 hermanos, así que 4 mujeres y yo, y después fue ama de casa, así que no, pero sí, como te digo, desde chico tuve, qué sé yo, mi primer aventura, yo quería, no sé por qué, en 5º año del colegio, me tomó el colectivo desde mi casa y me iba a la Federación Agraria y me hice un curso de apicultura, de técnico apicultor. Me recibí de técnico apicultor y puse mis propias colmenas para producir miel. Hasta que me atacaron, me picaron todo, quedé una semana con fiebre y dije, no, esto no es para mí, las vendí todo. Pero bueno, y hacía miel y las vendía. Después en la facultad me puse a diseñar y producir indumentaria, buzos, ropa, así también, y se la vendía a mis conocidos, amigos. O sea, siempre tuviste algún Siempre negocio. algo... Soy un deportista siempre y... ¿Qué haces? Bueno, hoy me mantengo haciendo gimnasio y demás, pero yo soy... toda mi vida, mi deporte de pasión fue taekwondo. Desde los 8 años hasta... Bueno, sigo entrenando, no para competir ni nada, pero sigo. Y fui durante mi juventud también profesor, instructor de taekwondo, la clase de los chicos, con eso ahorraba y con eso salía. Así que diría que siempre fui muy activo en qué hacer. Ahora, de ahí a pensar en ser alguien que cree una empresa grande y tal, creo que se fue dando en el tiempo. De hecho, yo me recibí de Administración de Empresas, soy parte de la primera promoción de la Universidad Austral acá en Rosario, que fue una experiencia espectacular. Aprendimos todo como conejitos de India, porque claro, la universidad se iba construyendo. Y cuando en 5º año entré a hacer una pasantía a Cafés La Virginia. Y me quedé después trabajando un tiempo con ellos. Pasé como pasante, después como jefe de producto. Y bueno, de ahí decidimos, en un momento, nosotros con 4 amigos habíamos dicho que cuando terminásemos la carrera nos íbamos a ir a viajar por el mundo. Así que había que ahorrar. Ahorré ese tiempo y ahí renuncié a la Virginia y me fui nos fuimos 4 meses a viajar. Primero empezamos en el Caribe, Estados Unidos y después Europa. Y en ese viaje yo tenía una libretita que anotaba un montón de cosas que se me ocurrían. Ya las que ibas viendo ahí por... Yo iba mirando y iba, las cosas más absurdas que puede... Bueno, y parte de eso es lo que empezamos a conocer un mundo que era desconocido, palabras raras, que era Netscape, Yahoo, Infobía, Infopista. ¿Qué es todo esto? Y empezamos a entender, para que tengas contexto que vos recién estaban haciendo, yo estaba de nuevo con quien es mi esposa en ese viaje, y yo lo llamaba, nos hablábamos una vez, te diría que casi cada 2 o 3 semanas por teléfono, muy cortito porque era carísimo, Claro, sí. y le escribía cartas a mano. O sea, no había ni email. Claro. Ahí estaba arrancando el email, año 95. Cuando descubrimos esto, fuimos al Corte Inglés en España, compramos un libro llamado La Biblia de Internet. Leyéndolo dijimos, wow, no sabemos cuándo, pero esto va a revolucionar la manera en que el ser humano se comunica, y eso afecta a todo. Y así fue como cuando volví a trabajar a Virginia, pero después renuncié y con 4 amigos, con 3 amigos y yo, nace ahí la primera empresa que era Amtech, que era de Amazing Technology. Que, yo pensé que era por la TAM Technology o algo por el estilo. No, de Amazing Technology, y de ahí nace la visión. Queríamos ser más grandes que IBM, más o menos, gran sueño de todo. Después empecé a entender que había una palabra emprendedor, ¿no? Pero uno quiere hacer de todo y después te vas dando cuenta que necesitas enfocar, ¿no? y acotar y tratar de ser bueno. Yo justo te iba a preguntar eso porque me parecía muy loco que en el 96, que en Argentina Internet no era algo como muy conocido. O sea, si en Estados Unidos era incipiente todavía, que en Argentina era algo que recién estaba arrancando, ya salir a hacer una empresa de tecnología, porque yo entiendo que ustedes lo que hacían era desarrollo. Correcto. O sea, ustedes se podría hacer una software factory. Correcto, sí.
Sí, en su momento hasta creamos un nombre y les llamamos e-builders. Claro, porque no había ni término, digamos. No. Después fuimos viendo comparables y entre el 96 y el 2001, que duró el crecimiento grande de Amtech, porque después pasamos a Neoris, después te cuento esa transición. Básicamente lo que vimos era esto. Dos de los socios míos eran Andrés y José, que eran amigos muy tequis de siempre. Les encantaba armar computadoras, siempre estaban en la última tecnología, y ellos habían entendido y empezó a ser early adopters del email, de cosas así. Claro. Y bueno, dijimos, che, todo esto se tiene que masificar, ver cómo lo podemos llevar a empresas. Y así fue, empezamos primero desde vender, hacíamos cualquier cosa, vender máquinas, redes, seguridad, lo que sea, para poder subsistir, porque veíamos que el futuro era este Internet. Era por acá. Claro, era muy temprano. Pero bueno, sí, la empresa después... Y nos trajimos dos personas que habían estado viviendo varios años en Estados Unidos, que sabían programar HTML. ¿Que eran amigos de ustedes? No. Los conocimos Claro. por no me acuerdo factores de qué. Y vinieron y fueron nuestros primeros dos empleados que eran más técnicos y conocían todos estos lenguajes nuevos. No, siempre en C, ponele, digamos. Sí. Y ahí, bueno, y así fue evolucionando. Primero fuimos desarrollando sistemas que eran, algunos eran más sistemas de gestión, después fuimos haciendo las primeras web, después vinieron conceptos de intranet, después e-commerce, claro. Y así fue evolucionando. Y Amtech sí, después nacimos, te diría, sin saberlo y sin planearlo, un par de años antes, y nos agarró muy bien posicionados para cuando vino todo el boom de las famosas .com, claro. que ahí estaban grandes compañías que crecieron, y muchas fueron clientes nuestras, y eso nos ayudó mucho también a crecer. Y ahí, en paralelo en esa empresa con Amtech, conocimos Endeavor nos vino a buscar como para ser emprendedores en Endeavor, fuimos emprendedores de Endeavor, nos llevaron a Nueva York, nos expusieron a fondos de inversión. Ahí tuvimos los primeros inversores que ustedes la arrancaron, digamos, sin plata. Sin plata. Teníamos nosotros estábamos, claro. Todos vivíamos con nuestras familias, con nuestros viejos, no cobrábamos un mango, y en un momento le pedimos plata al abuelo de uno de los amigos socios nuestros, Martín, que nos prestase $10.000 en aquel entonces, y después de un par de años se los devolvimos con intereses y todo, así que claro. así arrancamos. Genial. Y bueno, yo estoy viendo que ustedes, bueno, en Amtech, obviamente, como contabas, fueron creciendo un montón y eventualmente los adquiere Neoris, que es una desarrolladora mexicana muy grande. Exactamente. En realidad ya habíamos tenido, en ese momento, se vivió un poco lo mismo que se vivió, me recordó mucho lo que se vivió acá en el 2020, 21, 22, que hasta que después vino el invierno polar del VC, pero en ese entonces, entre el 99 y 2000, esos 2 años fueron una locura, hasta que vino el crash de vuelta del Nasdaq. Todas las empresas, subió todo. Total. Bueno, en ese momento varias compañías nos quisieron comprar la compañía nuestra. Nosotros hemos salido, tenemos buena visibilidad, siendo incluso de Rosario, y eso también es muy importante. Para nosotros empezamos a jugar realmente un juego importante cuando tomamos la decisión de salir de Circunvalación, digo yo, y nos tomamos un colectivo y dijimos, vamos a Buenos Aires. Ni sabíamos a dónde ni qué, y agarramos una guía de la revista, creo que era Information Technology, que tenía los contactos de los CIOs de las mayores compañías argentinas. Fuimos a un hotel en Buenos Aires, a la esquina había un locutorio, en ese momento no teníamos nada, no salía oficina, nada, había un locutorio, nos hicimos amigos del chico que atendía, nos dio un lugarcito arriba del locutorio, una computadorita y un teléfono, y esa era nuestra oficina, y desde ahí nos contactábamos. Empezaron a llamar a todos los tipos. Y les mostrábamos lo que hacíamos, les mandábamos un email, les mandaban lo que hacíamos, y como teníamos ya 2 o 3 años de track record, empresas chiquitas de acá de Rosario, papás de amigos de nuestros compañeros de la facultad y demás, pero fue la forma de empezar. Incluso nos contactamos con Microsoft después nos tomó como business partner, uno de los principales desarrolladores. Lo gracioso es, siempre cuento la anécdota, que cuando nos aceptaban la reunión decían, bueno, ¿dónde tienen sus oficinas? Era el locutorio, no estaba Google Maps, obviamente. Entonces, bueno, vamos para allá. No, me estamos remodelando. Entonces, siempre estaba en refacción la oficina y terminamos siempre siendo ahí. Bueno, y así fuimos creciendo. Nosotros hacíamos lo mismo con la casa de uno de mis socios. También era lo mismo con, hoy no podemos. Te visitamos nosotros. Es así. Pero bueno, y eso no impedía que después tuvimos la primera oficina en Buenos Aires, después fuimos creciendo y
¿Y los desarrolladores están todos acá en Argentina o era toda gente de todos lados? No, no, acordate, el trabajo remoto no existía en ese momento. Claro. Habíamos estructurado un equipo de desarrollo acá en Rosario, teníamos nuestra primera oficina comercial fuerte fue en Buenos Aires, entonces hacíamos ese trabajo, viajaban unos gerentes de proyectos y demás para Buenos Aires, pero estaba todo acá. Después fuimos creciendo. En ese camino de visibilidad que te cuento de Endeavor y tal, primero tuvimos el primer inversor nuestro, no lo conocíamos, nos contacta por una nota que salimos en el Diario de la Nación. El Diario de la Nación nos hace una nota y sale publicada el domingo, el lunes entra un llamado o un mail, no me acuerdo, de una persona que se llamaba Andrés, que nos quería conocer. Entonces yo digo, bueno, yo trabajaba en la CNV, en la Comisión Nacional de Valores, en el área de Information Technology. Y dije, buenísimo, un cliente más. Yo fui con ese switch, que claro. creí que, bueno, deben creer. Debe vender a la comisión, claro. Fue una anécdota increíble. Andrés me recibe, me invita a almorzar. Vamos a almorzar, yo le cuento un poco qué hacemos y en un momento la charla viró a un montón de preguntas personales que él me hacía. Entonces yo un momento lo freno y le digo, no tengo nada en contra de contarte sobre mí, pero ¿qué tiene que ver esto con que yo te venda mi servicio? Y ahí él me dice, no, yo no estoy queriendo comprar los servicios para CNV. Yo hace tiempo estoy buscando invertir en empresas disruptivas y por lo que leí, por todo lo que escuché de vos, podrían ser ustedes. Me gustaría Rosario, conocer más el equipo y ta. Claro. Y termino siendo el primer inversor. Andrés había vivido en Estados Unidos, estudiado en Estados Unidos, así que una persona súper abierta. Y bueno, fue nuestro primer angel. Claro. Ni sabíamos que existía esa palabra, ni sabíamos, aparte, che, ¿cómo se vende esto? ¿Qué le vendemos? ¿A qué precio poner? Entonces no tenía ni idea. Nada. Fue muy gracioso. No teníamos ni Endeavor te dio una mano para entender cómo era todo, calculo. Todavía ahí no éramos Endeavor. Claro. Todavía no éramos Endeavor. No teníamos ni business plan, ni sabíamos lo que era un business plan. Ahí empezamos, bueno, a ponernos. Habíamos estado en la universidad, pero bueno, la realidad es que hicimos como un máster empírico a velocidad acelerada y fueron 2 años. Después de Andrés vinieron otros inversores de acá, también de Buenos Aires. Después vino un primer fondo americano, ahí ya sí con Endeavor. Hicks Muse terminó invirtiendo en nosotros. Y después, bueno, estábamos en carrera. Me preguntaban los de Neoris porque con los fondos, con el capital que recibimos de las series Semilla y la serie A, abrimos más oficinas. Abrimos oficinas en Chile y en Brasil. Entonces ya éramos casi 300 ingenieros, programadores, analistas en 3 países. Y habíamos tenido 2 intentos de distintas empresas que nos quisieron comprar la compañía. Okay. Una de las Big Four y la otra fue una compañía americana que estaba en un proceso de consolidación y quería hacer un IPO de un player con esta nueva visión del mundo de Internet. Con ninguno de ellos no llegamos a acuerdo, no es como que no nos sentíamos que era lo correcto. Claro. Y en un momento en ese camino aparece una llamada también al call center de un señor de México que nos quería conocer, que estaba viviendo a Argentina y bla, bla, bla. Y ahí surge que eran ejecutivos de Cemex. Cemex es una de las principales compañías de cemento del mundo, que estaban con un plan. Ellos tenían un área de tecnología y los procesos tecnológicos han sido muy core para ellos para poder diferenciarse en una industria pesada y comoditizada. Claro. Entonces dijeron, ¿cómo hacer para que esto, que nos ayudó mucho a nosotros, a hacer un desprendimiento, crear una entidad propia y escalarlo a nivel global? Con esa visión, el Boston Consulting Group, el BCG, le dan el mandato de ir a buscar compañías en Iberoamérica para hacer un play de consolidación. Liderado por Semtech, que era en ese momento el área de tecnología de Cemex, y en ese camino se compran 8 compañías a nivel Iberoamérica, España, Portugal, Estados Unidos, Venezuela, Brasil, nosotros y demás. Nosotros acá estuvimos seleccionaron 3, terminaron comprándonos a nosotros, y ahí fue un proceso donde aprendimos un montón, intenso. Nos gustaba la visión, veíamos que eran, la verdad que como socio, impresionante. Cemex es gigantesca y en ese entonces era tremendo también. Y bueno, y además seguíamos siendo una startup y íbamos a pasar a ser una nueva startup, porque integrar una compañía con la fusión de 8 culturas, de 8 países,
con realidades distintas, con conocimientos distintos, con mercados distintos. La verdad fue todo lo que se llama el PMI, el Post-Merge Integration, fue tremendo esa experiencia. Grandes aprendizajes. O sea, aparte la comunicación en esa época era bastante difícil. O sea, sí, había que viajar. Te tomaste 40.000 vuelos seguramente. Viajábamos un montón. Claro. Anécdota personal, yo me caso en ese momento y creo a los 6 meses ya mi mujer casi se va de mi casa porque me dice, no te veo ni en figuritas, ya tuve crisis, siempre fui prematuro, digo yo. Claro. Todas las crisis de los 6 años las tuve a los 6 meses. Pero bueno, el resumen de todo esto fue que dejamos de ser una empresa nosotros y demás, nuestros inversores hicieron también un gran negocio, anduvo muy bien. Por contrato nos pidieron quedarnos 3 años y medio. Fue una quick fire, digamos. Exactamente, fue claro. una adquisición. Nos quedamos 5 años, hicimos todo el plan de transición. En el medio de todo ese proceso, Argentina entra en el default más grande de su historia, en el 2002. Exportamos, nosotros que teníamos un montón de personas, a muchos les dimos la oportunidad de ir a trabajar a otras oficinas de Neoris en el mundo. De hecho, hoy hay muchos rosarinos viviendo por claro. Monterrey, por DF, por España, que se fueron en esa época, gracias a nosotros, después conocieron y crearon una familia y se quedaron allá. Claro. Y una de las grandes cosas que no me olvido más fue en un momento donde tuvimos que achicar mucho la estructura. Juntamos, creo que eran 40 personas en una sala de reuniones y a todos juntos a la vez le tuvimos que explicar que Argentina era un desastre, no había trabajo, no había proyectos, era increíble. Ha sido durísimo. Los que quedaban estaban ya colocados para afuera, pero los que no logramos tomar proyectos afuera, creo que fue durísimo, fue una experiencia. Pero bueno, en ese momento era lo que había que hacer y éramos jóvenes, la verdad que empezar así, fueron cosas que nos marcaron, pero bueno, siempre intentamos hablar con la verdad y digamos, dando la cara para explicar la situación. Y Tato, vos a un emprendedor que ahora esté queriendo, por ejemplo, vender una compañía, ¿qué consejo le darías de esta experiencia que tuviste? A ver, depende mucho el contexto en el que el emprendedor quiera vender la compañía. A ver, la realidad es que nosotros no queríamos vender la compañía. No. Nosotros estábamos soñando en hacer algo enorme, seguimos construyendo y es como que nos fueron golpeando la puerta. Yo creo que ese es el mejor escenario. ¿Por qué? Porque vos no estás pensando, vos estás enfocado en construir y en seguir haciendo lo que estás haciendo. Cuando te pones a pensar en vender tu compañía, es como todo un proceso. Yo lo asocio bastante al proceso de levantar capital, que en el fondo estás vendiendo parte de tu equity. Es un proceso estructurado que te insume un montón de tiempo, que lo tenés que planificar, lo tenés que organizar y lo tenés que hacer de manera muy profesional, con tiempos muy medidos. Esto quiero vender, que quede como una expresión de deseo y que los tiempos se vayan dando, no porque te saca de foco de las dos cosas y terminas haciendo mal las dos cosas. O sea, le sacás la atención al negocio del día a día y por otro lado no estás enfocado en realmente construir quiénes son los potenciales compradores, si realmente están con capital para desplegar en este momento, si les interesa la geografía en donde vos estás, si en la etapa o el tamaño de compañía estás. Entonces, creo que tenés que entender muy bien. La otra situación es donde no me queda otra. Ya, si no la vendo, mañana tengo que cerrar. Son dos situaciones muy distintas, donde ahí te digo, bueno, sí, ponerle foco y tratar de encontrar a alguien que se adecue. Pensar si son B2B, empresas B2B, pensar en tus clientes grandes o en tus proveedores grandes y demás. Pero creo que, a ver, desde el punto de vista del proceso es eso. Desde el punto de vista emocional de uno como emprendedor, nosotros no pensábamos en vender la compañía, creíamos que íbamos a hacer una salida más pública, para hacer una IPO o algo por el estilo. Soñábamos, de hecho, el día que construimos la sociedad anónima, pues empezamos como amigos y no teníamos ni sociedad. Claro. En un momento dijimos, vamos a hacer, bueno, llamamos unos abogados, le preguntamos qué sociedad había que hacer, más o menos le explicamos lo que queríamos hacer. Y Alberto, el abogado nuestro, dice, bueno, Tato, hagan una SA. Bueno, buenísimo. Le digo, con la SA vamos a poder tener acciones, o sea, cotizar acciones en la bolsa. Sí, me dice, pero ¿sabes lo de cotizar acá en la Argentina? No, Alberto, le digo, en Nueva York. Le dije yo. Alberto casi se muere de infarto, pero bueno, sí. Entonces, a lo que voy es siempre el sueño en grande estuvo y después, bueno, la realidad te va acomodando y los tiempos también. Entonces, y creo que no estás... El día que se cerró la transacción con Cemex y nació Neoris, y habíamos ya vendido de alguna manera, obviamente nos teníamos que quedar, teníamos puts negociados con ellos y vestings en el tiempo y tal,
Pero me acuerdo de la noche, estábamos en Buenos Aires los 4 socios y nos fuimos a tomar alguna cerveza y nos miramos a la cara y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué era esto? O sea, Claro. es como que hay que... no estás preparado para algo así, tal Imagino que vez. tenés como un vacío post. Hay parte de eso, Claro. el dejar de ser, como yo digo, ¿no? el hombre orquesta para pasar a entender lo que es una estructura grande, sirvió lo positivo que pasamos a algo mucho más grande, a tener que formalizar procesos, jerarquías, estructuras, cierta política, que nosotros éramos mucho más Sí, más llanos, horizontales, sí. más directos. Y tiene lo bueno y tiene lo no tan bueno. También saber moverte en una organización global. O sea, fueron 5 años, te diría, de gran aprendizaje también. Claro. Pero obviamente llegó un momento que dije, está todo bárbaro, pero no me divierte esto. Quiero volver a hacer algo. Que ser el dueño, querés tener un proyecto propio. Sí, o resolver problemas grandes o que puedan construir soluciones a problemas que uno detecte. Y ahí ya estábamos en una gran compañía que era, viste, más procesos. ¿Cuántos eran en Neoris? Hoy son como 10.000 personas, ¿no? Sí, o más. Hoy es IPAM. Claro. O sea, Neoris pasó a ser adquirida por IPAM. O sea, IPAM Systems es una de las top. Está junto con Global, Claro. con Accenture y demás. Pero en ese momento vamos a haber sido Neoris 2.000, 3.000 personas. Claro. Y en 8 países distribuidos, era... No, era... Sí, digamos, te sirvió también mucho para armar procesos, estructuras, Todo, mejorar formas de laburo, seguro que un montón. Sin duda, sin duda. Y de hecho Neoris, el nombre no existía. O sea, se hizo un concurso entre las 8 compañías del mundo y lo ganó Amtec al concurso. ¿Y qué es Neoris? Neo, nueva Iris Visión. Quiere decir nueva visión Neoris. Y fue el equipo de creativos nuestro de diseño, se tomaron al hombro el proyecto y empezaron a trabajar y crearon este nombre. Y quedó ese nombre. Así que Argentina tiene buen talento y gran parte de ellos la mayoría te diría eran de Rosario en ese momento. ¿Y tuviste algún shock en esta transición, digamos, de emprendedor a empleado en la compañía? ¿Tuviste algún momento que no sé, estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera y de la nada es como pared? Sí. A ver, en un momento me quisieron echar, me acuerdo. Pero porque uno tal vez hacía cosas de una manera que era mucho más, tomaba decisiones, ¿viste? Y yo no tomaba decisiones, no lo consultaba a nadie. Claro. Y en una vez me acuerdo, fue error mío, me había comprometido a ir a un viaje, a un evento que había, y tenía problemas acá en casa y decidí no ir, y no avisé a nadie. Me llamó el CEO de Estados Unidos y casi me mata. Pero bueno. Anécdotas. Claro. En otro contexto eso lo hubiera hablado en 2 minutos con mis socios y le dije, che, muchachos, no voy por esto y listo. Pero bueno, tuve que ir acostumbrándome a otro tipo de que había relación. otro tipo de relación, de comunicación, de manejo de reporting y demás. Buenísimo. Che, y por ahí como pasando ya al capítulo siguiente, algo a mí que me pareció bastante interesante, digamos, de tu carrera como emprendedor, es este pasaje de una empresa de tecnología, de software, a una empresa que es de bienes totalmente tangibles, tocables, que es Átomos. una empresa de congelados, digamos. Siempre nosotros, en el mundo financiero, tecnología, como que está esta idea de, che, ¿cuándo voy a empezar a trabajar en algo que sea, no sé, tangible, una fábrica? Creo que hay un poco esa idea. Pero, ¿cómo terminaste haciendo congelados con Congelados del Sur? Buenísima la pregunta. Como te comentaba, en nuestro locking period, nuestro periodo que teníamos que estar por contrato ya había prescripto, o sea, tenía libertad para tomar decisiones de irme. Y en un momento le digo a Martín y a José, porque Andrés, el cuarto socio por Neoris, se había ido a vivir a Barcelona, a la oficina de España. Este año no sé ni a qué ni cuándo, pero me voy a dejar esto. Yo varias veces antes tenía chispazos de fines de semana que tenía ganas, es como que te vuelve la energía de querer tirar ideas y emprender algo. Anotar ideas en Anotaba y lo que pasa es que llegaba el lunes y en la dinámica del trabajo era imposible. Yo tenía a cargo varios clientes en prácticas en agronegocios, en salud y demás. No era posible. La verdad, darle vida a algo estando laburando en otro lado era muy complicado.
Entonces le dije, miren chicos, lo quiero hacer, pero ¿a qué te vas? Me dicen, no tengo ni idea, pero si no me voy, no van a hacer nada tampoco. Y ahí José me dice, Tato, yo voy con vos, vamos juntos. Martín se decidió quedar, y hoy de hecho Martín es el número 1, fue el número 1 de Neoris a nivel mundial, y hoy quedó como número 1 dentro de IPAM. Él maneja Américas, que es la parte donde IPAM, que son bielorrusos, no están, ellos están más enfocados en Europa. Claro. Así que Martín sigue haciendo su carrera en Neoris, gran mérito, y siempre se mantuvo ahí en el top. Dejamos la empresa y nos tomamos casi un año para viajar, estudiar, analizar, y había varias industrias que, si vos mirabas, decías, che, en una mirada de mediano plazo, ¿qué sectores tienen sentido en donde estamos geográficamente? Pues yo, parte también de mi, si querés, mandato, ¿no? Era decir, che, ¿cómo puedo desde Rosario, Santa Fe, Argentina, crear algo de escala global nuevamente, que resuelva problemas grandes, pero siempre con un ancla puesto en si yo quiero ser un agente de cambio y generar bienestar en mi ecosistema de donde nací? Me siento muy identificado con mi cultura, muy identificado con esto, y de hecho lo sigo pensando y lo voy a seguir pensando toda mi vida. O sea, mientras pueda quedarme acá y progresar y generar un agente, digamos, claro, cambios y movilizar a otros, es parte de las virtudes que uno sabe hacer, y también la responsabilidad que siento como ciudadano de haber nacido acá. Claro. No te niego que años anteriores estuve muy tentado y a punto de irme de Argentina. Okay. Porque el contexto, la verdad, que era muy complejo, era muy difícil, inseguridad, no veía hacia dónde iba el país y demás. Pero bueno, eso lo pensé varias veces. De hecho, tuve la chance, nunca quise mudar a mi familia, vivía trabajando en Buenos Aires, después claro, trabajando afuera, en Brasil y demás, pero siempre desde acá. Dicho esto, con José nos tomamos ese tiempo, analizábamos, vimos y tal, y habíamos visto minería, energía, alimentos, eran como sectores que hoy todo el mundo dice que es obvio. Claro. Bueno, hace 15 años atrás no sé si era tan obvio, pero creo que había valores fundamentales de Argentina inserta en un mundo hacia donde iba. No estaba tan en boga la inteligencia artificial y todo esto, pero veíamos claro, que eran sectores. Energía y minería son sectores altamente regulados, sumamente pesados en capital. O sea, sí, muy complicado, tenés que levantar mucho, dependés mucho de las regulaciones en ese contexto argentino, acordate, sí, súper cerrado. Entonces, bueno, dijimos, ¿y en alimentos qué se puede hacer? José, que es gordo, el gordo, mi socio, le digo, gordo, vos sabés comer, yo menos, pero también sé comer, no sabemos mucho más que esto, venimos del mundo del software. Y él me dice, sí, pero acuérdate, cuando empezamos con Amtec no sabíamos programar tampoco, y tenía razón, o sea, buscar cierta habilidad es buscar armar equipos y tener gente mucho mejor que nosotros, en lo que nosotros desde el punto de vista de la visión del negocio, del problema que queríamos resolver, entendemos que había que hacer. Claro. Y dijimos, bueno, veamos, qué sé yo, y empezamos a ver en alimentos y empezamos ahí también viajamos, charlamos mucho con gente del sector, con supermercadistas y tal, y llegamos a la conclusión de que lo que nosotros queríamos era, el modelo más simple para explicar era, Argentina tiene un montón de calidad y cantidad de materia prima. Somos productores de carnes, o sea, de proteínas, de pollo, claro, de cerdo, de vaca, somos productores de cereales, somos productores de vegetales, tenemos clima, suelo, todo. Ahora, si vos mirás la estadística de la Argentina exporta aceite de soja, el pele de soja o el granito de soja, el maíz, claro, basic processing, algo de carne, 300, 500 dólares la tonelada. ¿Qué podemos hacer para transformar todo esto que es un activo espectacular y agregarle tecnología, conocimiento, marketing y crear una propuesta de valor que la podamos vender acá y también exportar al mundo? Claro. Y ese fue un poco el racional que utilizamos. Arrancaron con la idea de ya exportar desde el día 1. La visión fue exactamente, decir, claro, y cuando le agregás eso de exportar, ahí también te condiciona la vida útil del producto. Porque claro, vos para exportar no puedes hacer un restaurante. Exactamente, no puedes hacer un delivery, no puedes vender cosas frescas que duran 15 días, 20 días. Bueno, y ahí empezamos a estudiar entonces qué tecnologías había que preservaran los productos de la mejor manera posible. Seco, refrigerado, liofilizado, termoestabilizado, congelado, Y llegamos a la conclusión de que el congelado era una industria que en el mundo seguía creciendo, que en América Latina era muy chica, estos 4 kilos per cápita, claro, que era una tecnología espectacular para mantener el producto sin aditivos, sin conservantes. Y dijimos, bueno,
¿qué pasa si probamos por acá? Y empezamos a ver cómo podíamos hacer para encontrar algo y empezar. Y la realidad es que lo que hicimos fue, para no empezar de cero, compramos una empresita que era Rosalía, se llamaba Congelados del Sur, que era como una especie de cocina centralizada de la cadena de pizzerías La Vendetta. Ok, era como la Dark Kitchen. Bueno, exactamente, era una especie de Dark Kitchen, tenía algunos productos congelados, todo muy a pulmón, era chiquita la empresa, ahora tenía, no sé, 10, 12 personas, pero nos permitió decir, bueno, sobre esta plataforma empezar a pensar cómo podemos crecer y soñar. Y bueno, y así fue. Primero nos asociamos con los chicos, después le terminamos comprando toda la parte y Congelado del Sur fue creciendo. Ahí es donde yo te decía que bueno, perdón, y voy atrás a tu pregunta de los átomos y los bits y bytes. O sea, claramente cuando decidimos dejar Neoris, dijimos, che, si es para seguir haciendo software, nos hubiéramos quedado ahí. Es decir, claro, teníamos un poquito las ganas, teníamos ganitas, como digo, de hacer lo que lo pudiéramos tocar, de hacer algo que pudiese, digamos, que se aterrice en algo que mis clientes eran grandes, yo, CIO de Dreyfus, de OSDE, que yo. Claro. Y en el fondo vos hacías cosas como producto y como solución, pero terminaba medio efímero, terminaba siempre en un software, era intocable, ¿viste? Claro. La gente. Entonces digo, no sé si es un poco de ego, no sé qué, habría que hablarlo con algún psicólogo, pero en el fondo queríamos cambiar de industria en algo que realmente pudiéramos terminar con decir, che, mira esto. Esto lo hice yo, claro. Sí, o estamos haciendo algo que la gente, wow, valora, le gusta, es otra cosa. Y eran dos cambios grandes. Uno, pasar de bits a átomos, era un gran cambio, gigante, stocks, working capital, logística, mucha almacenes, gente, claro, otras cosas. Y por otro lado, de B2B a B2C. Claro. La realidad es que en el B2C, en alimentos, la primera instancia que intentamos crear una marca, ir al súper, vender a distribuidores, lo hicimos, ¿no? Al supermercado y tal, era una marca llamada Mondo Frisata, que tuvo pocos productos, y no fue mal, no ganábamos guita, porque éramos chicos, los costos que tenés de mantener toda esta venta de consumo masivo para una empresa que recién arrancaba era muy complejo. Entonces, razonándolo, un día en una feria nos contacta Walmart, nos ven en un stand y nos dice que quería tener una reunión con nosotros porque estaban interesados en que le hiciésemos productos para su marca. Okay. Y ahí nace la primera vez la visión esta de cómo empezamos a pivotar el modelo, si en lugar de crear una marca en congelados y llevarla a la distribución tradicional, después Walmart vino Día por ciento, después la Anónima, después todos los supermercados le terminamos haciendo marcas, sus marcas con productos, pues nos hacíamos buenos productos, claro, eran innovadores y tal. El logo de la Anónima, en realidad lo hacen ustedes. Exactamente, exactamente. O el de Día por ciento, hacía algunos productos. Entonces, y ahí dijimos, che, en lugar de desangrarnos y pelearnos con todos los monstruos, con Molinos, con Arco, con toda la competencia, dijimos, ¿por qué no asociarnos de alguna manera con estos clientes, que ellos pongan la venta, la distribución? Nosotros nos enfocamos en ser más eficientes en producir, en buscar escala, mejorar los procesos y ahí mutamos, pues de B2B pasamos al B2C, pero después volvimos al B2C, al B2B, y ahí creamos un modelo que se llamó Food Design Manufacturing, que es un modelo que se enfocó en ser socio estratégico de grandes marcas, de cadenas de supermercados y de alimentos, porque después vino también Swift, Paladini, McCain, claro, marcas alimenticias que necesitaban un partner que tenga agilidad y capacidad de innovar y de producir para productos que tal vez para ellos son de nicho, y no tiene sentido que se pongan a producir. No es lo principal. Exactamente. Pero lo tienen que tener. Exactamente. Y así Congelado del Sur tomó una escala importante. Durante 10 años fuimos aprendiendo, invertimos en tecnología, en procesos, en equipos. El equipo de calidad de desarrollo trajo las mejores prácticas de las compañías globales, así que incluso llegamos a hacer productos para McDonald's. Y así fue como nació, como pasamos del mundo de lo digital al mundo de los alimentos. Y en ese proceso también levantamos algo de capital. ¿Esto también del estilo de un venture capital o era más deuda que ustedes tomaban para crecer el producto? No, siempre deuda muy poca. La verdad que en etapas iniciales donde las empresas tienen tanta incertidumbre... Sí, es muy difícil. Y además te lo digo en un contexto en donde Argentina no existe el project financing, no existe deuda de mediano y largo plazo, no existen tasas lógicas porque
el peso nunca sabes cuánto va a estar la tasa de interés, si va a haber inflación o no va a haber inflación, entonces es muy complicado. Y tomar deuda en dólares para un negocio que ingresa pesos es muy riesgoso. Entonces, nosotros siempre fuimos de evitarle a la deuda estructural para poder crecer, y siempre lo hicimos con equity, con capital. Entiendo que este proyecto más equity, más de un inversor, no un institucional, no un VC. Tuvimos un VC que se llamaba CAP. Fue un VC que tuvo poca vida, después bueno, se disolvió y era un VC argentino. Claro. Y después tuvimos bastantes inversores privados particulares que de hecho después, cuando nace, digamos, si querés te sigo la historia, en el año 2018 nosotros veíamos que teníamos grandes clientes, que habíamos crecido bastante en esos 10 años, pero así todo el per cápita del congelado y la velocidad de innovación seguía siendo flaquita. O sea, ibas a la góndola, nosotros teníamos 10 ideas de productos para uno de nuestros clientes y a veces nos daban bola con uno y lo largaban dentro de 1 año y medio, porque siempre te decían que no tengo lugar en la góndola, que la fuerza comercial, que los planes. Entonces estábamos medio también de alguna manera frustrados, es decir, che, ¿cómo se puede aprovechar todo esto que sabemos? Y ahí dijimos, bueno, ¿por qué no combinamos todo lo que sabemos de tecnología, que en ese momento había evolucionado y madurado mucho, los medios de pago digitales, el e-commerce, con el know-how industrial y de manufactura que tenemos y la capacidad que sabemos hacer y con los procesos de calidad y la escala que tenemos? Bueno, pero yo a la góndola no vuelvo, le digo al gordo. No, pero pensemos en hacer algo distinto, qué sé yo. Que es de tromado. Y ahí nace la idea de crear una marca que sea digital en una categoría que todos nos decían que estábamos locos, porque sí, ¿cómo va a distribuir al hogar congelados donde no existe? Bueno, vamos a probarlo. Manejar el proceso logístico de fulfillment. Y así fue que nace un poco la fusión de estas dos experiencias de casi una década en tecnología y una década en alimentos. Frisata es como que es lo que fusiona las dos cosas y nos permite esto, ¿no? Nos permite crear esta marca que sea disruptiva, usamos tecnología en todo y que pueda terminar con un producto físico, muchas veces innovador y tal, y que llegue a miles de hogares hoy. Genial. Sí, eso es muy bueno porque uno ve muchos emprendedores en los cuales vos decís, che, ¿cómo pasando esta cosa a esta otra cosa? No tiene nada que ver, pero cuando vas viendo el camino, tiene sentido, como se van construyendo y Frisata es por ahí el resultado de muchas experiencias que construiste en el pasado. Una pregunta que a mí me surgió, que es, apenas vi como tu LinkedIn, digamos, de congelados a Frisata, fue, che, congelados entiendo que es B2B, ustedes contratan con la Anónima, otro tipo de cadenas, les hacen productos, y Frisata es una marca directa. Correcto. ¿No tuvieron alguna cuestión de celos en ese sentido? ¿Las marcas no lo veían como un competidor o nunca tuvieron ese problema? No, porque en algún momento podríamos haberlo pensado, supuesto, claro. Pero la lógica es, Frisata es una marca en sí, si no está Frisata podría ser cualquier otra marca, y además un poco nosotros lo que vemos como construcción de valor es, Frisata es una gran plataforma donde uno puede innovar, iterar y mejorar productos y lanzar conceptos. Cualquier de ese ejercicio, hacerlo en el retail tradicional es imposible. Claro. Entonces, tal vez a un supermercado o a algún cliente B2B le vendés, no sé, 7 o 10 productos, nosotros tenemos 90. Hay 80 que podemos seguir ofreciéndoles. Sí, claro. y podemos seguir decir, che, este es un high performer, este rota bárbaro, este no. Entonces podemos ir también de alguna manera recomendando que funcione y que no funciona, porque de vuelta, hoy el 95% de la venta pasa por el mundo offline, el 5% está en el online, pero el online me da esta agilidad, esta velocidad, esta capacidad de iterar, de conversar en directo con el cliente y recibir feedback. Que funciona, data que te sirve para el otro negocio también. Exactamente. Ahora. Y hoy ambos negocios conviven y digamos, entiendo que dentro de la fábrica de congelados debe haber una sección que es para Frisata. Correcto. O parte de la cadena de producción. Sí, es así. Genial. Y ahí te quería preguntar, ustedes a Frisata ya la arrancaron de cero pensándola como una startup, como esto va a levantar capital, esto va a ser una compañía digamos, gigante, va a cotizar en bolsa. Mientras que el otro es la compañía como cash business, para decirlo de alguna manera, convive en paralelo. Correcto, sí, pero lo que hicimos es, yo tenía la preocupación y el interés de que todos mis inversores de Congelados del Sur pudieran participar del eventual upside de Frisata. Okay. Entonces, a todos se les dio la oportunidad de pasar a formar parte
y pusimos todo bajo una nueva entidad. Entonces, el accionista de Congelador del Sur también es accionista de Frisata y viceversa. Digamos. Hoy somos todos dueños de todo para alinear intereses. Sí, como Frisata Holding, digamos. Exactamente, Claro. exactamente. Pero ¿por qué es esto? Primero por mi deber fiduciario. Yo siempre voy a estar agradecido de gente que confía en nosotros y apostó por un proyecto en el cual nosotros... Eso también de alguna manera me mantiene todos los días al frente para seguir creciendo y luchando para que esto evolucione. Segundo, porque empezar a tener múltiples compañías con accionistas distintos y con intereses que no estén del todo alineados, y seguro que un porcentaje importante de tu cerebro lo vas a tener que resolviendo conflictos. Claro. Y es lo que no quiero. Nosotros ya es muy complejo crear una compañía, muy complejo desarrollar productos, ir ganando mercado y creciendo, para que a su vez perder energía en fuerzas internas que no tienen ningún sentido. Entonces, ese sí que es una recomendación. Podés tomarlo o no, pero en mi experiencia, cuanto más alineado tengas a todos tus stakeholders, están todos tirando para el mismo lado. Genial. ¿Y ustedes a Frisata, digamos, le arrancan con una ronda seed? ¿Ahí cómo fue ese proceso? ¿Vos ya tenías experiencia para esa época? Sí, Frisata, en realidad medio que sí, la fuimos desarrollando con alguna experiencia interna nuestra. Después invitamos a un par de empresarios individuales, o sea, angels, llamales. Claro, sí, amigos y familia. Sí, y de hecho algunos eran inversores en Congelador del Sur y quisieron volver a poner capital para esta early stage. Claro. Y después sí armamos un play de salir a levantar una serie A, que en ese proceso ya venía con bastante más experiencia yo del pasado, habiendo tenido aciertos y habiendo metido la pata. Y ahí sí intenté hacer un proceso bastante estructurado. De hecho, después en Endeavor me invitaron a dar una charlita de cómo levantar capital, que está la vi. Bueno, que ahí cuento bastante la trastienda de todo el esfuerzo que requiere. Yo casi, no sé, por 8 meses le dije a José Gordo, dedícate vos a enfocarte en esto y yo voy a estar para colateral, pero el foco lo voy a tener que tener en levantar capital. Y ahí empezamos a pensar, bueno, quién era el socio ideal, a dónde queríamos ir con Frisata, a dónde podía tener potencial, y dijimos, bueno, tiene que ser un fondo que entienda agronegocios, un fondo que se sienta cómodo con fierros y con activos físicos y no todo digital, un socio que entienda Brasil idealmente porque es el mercado más grande de América Latina, o eventualmente podría haber sido México, pero México lo veíamos muy cerca de Estados Unidos, muy alejado geográficamente, culturalmente la comida era distinta. Entonces dijimos, bueno, enfoquemos en Brasil, que invierta en Series A, y todo eso, la verdad que cuando vos miras, teníamos una lista así, hicimos y había creado 3 fondos, la verdad que no había muchos. Tuve la suerte que un amigo mío, Ale Larosa, me invita, estábamos en San Francisco en un evento de innovación, de AgriFoodTech, y fuimos a cenar con un inversor de él que se llamaba Francisco Jardim, que es uno de los 4 socios de SP Ventures, San Pablo Ventures. Ahí lo conozco a Chico, charlamos, pegamos muy buena onda y me dice, me gusta lo que hacen, armar una reunión con Alexandre, que era el socio de él, que manejaba este tipo de negocios. Volvimos, me fui a San Pablo, lo conocí a Alexandre, empezamos a hablar, bueno, y fue una muy buena química que tuvimos, y de ahí empezó un proceso, nos duró más de un año, creo, el noviazgo, hasta que levantamos ¿Y fue tu lead investor? Fue nuestro, y hoy de hecho en Frisata es el inversor institucional más grande. Claro. Volvieron a participar después en otra ronda y es gente súper, son muy profesionales, muy buenos, tienen muy abiertos, muy transparentes, la verdad que nos gustó mucho. Y con él, bueno, sí, levantamos capital, después hubo otra serie de inversores que participaron, algunos institucionales y otros individuales, y con ese capital fue que fuimos creando y seguimos consolidando un poco Frisata, que nos expandimos. Y hay otra reflexión, nos expandimos en un momento, en un contexto. Este fue 2021, ¿no? 2021, Easy Money, La Plata parecía que volvía de vuelta. Había rondas todos los días. Había rondas todos los días, nos llamaban, teníamos reuniones, yo me la pasé de reuniones, es más, te voy a decir, rechacé inversores que nos querían poner plata cuando ya había cerrado la ronda, varios millones de dólares, dije, no quiero, me sentía que era la vedette, que todos querían bailar conmigo.
no era conmigo, era con todos, era casi... Claro, sí. Y de repente pasó que en el 2022, viste, fue un freno de mano brusco y violento. Entonces, ¿qué veníamos nosotros? Veníamos rodando en un proyecto muy VC driven, muy pensando... Sí, en crecer rápido, quemar dinero Top y down, levantar lo de que nuevo. importaba era expansión regional, era crecer, era ganar share, era estar. Total, la guita aparecía, las valuaciones se defendían, justificaba, y los múltiplos estaban, y si perdías no importa, seguí. Y claro, una piña nos pegamos en... Nosotros habíamos abierto 4 países, estábamos en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, Argentina, y estábamos hablando en Asia también. Y entonces la verdad que desde la ejecución, si algo que estuvo buenísimo es que probamos que podíamos hacer todo. O sea, fuimos FDA compatibles, mandamos 4 contenedores a Estados Unidos, empezamos la operación en Estados Unidos, empezamos a vender en Estados Unidos con unos costos exorbitantes, una ecuación que era durísima. Lo mismo, bueno, lo hicimos en Chile, lo mismo lo hicimos en Brasil. A Asia no llegamos a mandar los contenedores porque llegó un momento y dijimos, che, estamos invirtiendo un montón de plata, Claro. que en el mundo de hace 6 meses era lógico, hacia dónde vamos, si esto no cambia, vamos a seguir necesitando capital, y si no está el capital, ¿qué hacemos? Si no levanto una ronda del doble que la anterior. Exactamente. Y bueno, y ahí 2 reflexiones. Una, pasó efectivamente, digamos que se secó la plaza, nosotros el board nuestro dijimos, che, nosotros creemos que esto va para este lado, un poco por experiencia, pues si me hubiera pasado como pasó en el 2001, yo me acuerdo que tuvimos una reunión de board en Amtec, que vino uno de los inversores nuestros, de Higgs, y en el directorio nos dice, hay que pegar una frenada de mano porque esto se revienta. Y nosotros los 4 con la soberbia de la juventud dijimos, este boludo que está diciendo, Claro. 4 meses más tarde era un caos, las acciones se habían destruido, no había más capital. La bolsa... Bueno, esta vez no, esta vez fue medio nosotros proactivamente decir, che, estamos viendo que esto está durísimo. Claro. Estoy teniendo reuniones con algunos fondos y los fondos los veo como... Y ahí empezamos a tomar decisiones. Bueno, enfoquemos. Hicimos una primera ola de reajuste, nos quedamos en Argentina y en Brasil. Y cuando la cosa en Argentina se empezó a poner peluda en el año 2000, ¿qué fue? 2023, creo, 2020, claro. Sí, 23, que había una incertidumbre enorme política, una inflación que no paraba, la Argentina cada vez más cerrada, empezamos a decir, che, tu negocio te pega un montón porque es un negocio muy local. Muy dependiente, digamos, muy dependiente del consumo, claro. y del humor de la familia. Si la familia ingresa plata, la categoría nuestra es súper sensible. O sea, es la que más rápido cae y la que más rápido crece. Claro, o sea, cuando el ingreso per cápita, el ingreso familiar aumente y mejora, la gente paga practicidad, sin duda. Sí, lo tuyo no son fideos, no es algo que... No es harina, comercio, no es aceite, sí, exactamente. Claro. Entonces, bueno, lo que hicimos es enfoquémonos en Argentina, ajustemos todo, dejemos la operación rentable acá y después veamos si en algún momento se puede volver a crecer y expandirnos y tal, cuando el contexto... Ese fue un gran aprendizaje para nosotros, o sea, dejar de pensar arriba para pensar en el bottom line y no tanto en el top, en la línea de crecer por crecer, es muy importante. Y una reflexión, yo creo que hoy cualquier proyecto que uno encara tiene que intentar crecer, que sea lo más natural, aunque sea chico, pero que desde chico ya pueda ser rentable y autosustentable. Después le puedes poner estímulos anabólicos de capital para poder expandir y crecer. Claro. Pero esa falsa teoría de que la escala el día de mañana me va a dar la rentabilidad, yo no lo veo. He visto compañías gigantes que no paran son máquinas de quemar plata. Decís, ¿cómo van a ganar plata estos tipos algún día? Claro. Entonces, yo, de alguna manera, esa decisión que terminamos tomando y desde pensar así, pasar a enfocar, pensar en el resultado y en la rentabilidad y enfocarnos en una geografía y hacer algo bien eficiente y rentable fue, creo, una lección importante. No, eso es muy interesante lo que decís. Yo en mi sector lo vi un montón. Vi un montón de compañías levantando Series A, Series B y después echando 200 empleados. A los 4 meses de haber levantado millones de dólares, y decía, ¿cómo puede ser que pase esto? Porque una cosa es gastar dinero en marketing para expandir la compañía, que como decís, algo que se puede hacer, pero cuando tu negocio ya pasa a tener márgenes negativos, cada vez que vendés perdés plata porque querés crecer, ya es un negocio que no camina a ningún lado. Exactamente. A algunos les ha salido bien esa jugada, pero son casos muy remotos y algo que ya es difícil, hacerlo más difícil no. Y en general, de vuelta el contexto, y acá importa muchísimo pues el timing y entender el contexto macro en donde está jugando el capital, ¿no? Y ahí importan las tasas de interés, importan un montón de variables que te ayuden a
a saber dónde estás jugando, en qué cancha estás jugando, pero cuando se seca la plaza, si no sos eficiente, es cuando dice, bajó el agua, estaba desnudo o estaba vestido, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces esos plays de grandes fondos que levantan, que invierten, apuestan, es porque se da en un contexto en donde a su vez tenés en la cadena de valor del capital jugadores más grandes que están dispuestos a convalidar modelos de negocio, a consolidar, a comprar, o grandes compañías que por estrategia no importan la rentabilidad, importa más la... Pero eso en el mundo cada vez lo estás viendo que está rotando. Sí, ¿no? Son periodos tipo 90-2000, son ventanas, 2010-2020. Exactamente, son ventanas de tiempo. Después la economía, digamos, en el largo plazo los inversores son mucho más racionales que emocionales. Y cuando pasó el hype, tenés que ir a resultado y a rentabilidad y a cash flow y demás. Sí, las métricas aburridas son las que importan en el final del día. Al principio capaz que AI, esas cosas como que te aumenta la evaluación, pero exactamente. no es una jugada que dure mucho tiempo. Perfecto. Che, y algo que te quería preguntar un poco de Frisata, en toda esta experiencia que tuviste. También tenés algunos inversores muy interesantes, ¿sí? Que está por ejemplo Marcos Galperín ahí dentro de la ronda. ¿Toda esa gente te ha ayudado también en el negocio? ¿Te ha ayudado a abrir puertas? ¿Te ha ayudado también con más experiencia? ¿Has tenido, por ejemplo, socios gastronómicos dentro de Frisata? No, gastronómicos no. Sí hemos intentado buscar gente toda la gente que tenemos, obviamente, es gente súper inteligente y Marcos es uno. Para mí, y la participación de Marcos es chiquita, pero bueno, invierte en un montón de startups y para mí fue tenía honor que alguien como él, que para mí es el emprendedor que más admiro y es... Entonces, el número 1 en Argentina. De Latinoamérica, sin duda. Para mí es un genio. Aparte, una persona que rescato además de ser súper inteligente, lo que construyó es increíble y tiene una humildad impresionante. Cada tanto tengo alguna charla con él, le pido unos minutitos y peloteo alguna cosa y demás. Pero después, como él, también tenemos los fondos de VC o algunos otros inversores que hoy están en mi board, como Santi o Ivo, que por ahí están en industrias distintas, pero es gente que me aporta una mirada para poder compartir ideas o cosas que siempre es bueno. A veces uno también está muy solo en el día a día y tener gente en la cual tratar de compartir o pelotear algún punto de vista me parece que es muy importante. Te diría que en general el inversor que pone una ficha o que invierte en una startup, salvo que sea alguien muy estratégico que venga de ese sector, porque te aporta mucho más contención y miradas por ahí más de experiencia de algún proceso de expansión. Que Marcos me dijo, Tato, en Brasil, prepárate, porque es un elefante gigante en Mercado Libre y bla, bla, bla. Claro. Y él lo veía como que no era prudente en ese momento ir a Brasil. Después cada uno hace lo que quiere, ¿no? Toma la decisión, pero bueno, en el fondo de la experiencia te van dando ese tipo de tips. Gente que ya la vivió, tiene un par de años más en el ecosistema. Totalmente. Sí, sin duda. Después hay otros que no han invertido, que por eso son ejecutivos de grandes compañías, tienen la experiencia de trabajar y ver el mundo y ver macro tendencias y tener ese tipo de levantar la banderita, ojo con esto, o va a pasar por esto, o estamos viendo esta tendencia, que también siempre nutre para poder perfilar la visión. Genial. Y hablando un poco esto de contención y relaciones, algo a mí que me sorprendió bastante es que José, yo entiendo que es tu socio no solamente de Frisata, sino también en Congelados, y entiendo que viene de la primera compañía. Nos conocimos en la facultad. O sea, tienen prácticamente un matrimonio en ese sentido. O sea. Sí, más de 25 años laburando juntos. De hecho, en la facultad es gracioso, porque no éramos muy amigos en la facultad, éramos compañeros. Pero justamente en Amtec, cuando él y Andrés se asocian con Martín, y yo soy muy amigo de Martín de chiquito, y ahí me invitan, y ahí bueno, nos hicimos muy amigos los cuatro. Después cada uno se fue como perfilando, y con José seguimos juntos emprendiendo, y es tal cual, es una simbiosis que se dio, una sociedad que, yo digo, somos muy distintos en personalidades, muy complementarios, cada uno se enfoca, tiene fortalezas que el otro no la tiene, y creo que eso es muy bueno, pero por sobre todo esa complementariedad se da sobre una base que no se ve, que creo yo es la confianza. De tantos años yo comulgamos los mismos valores, entonces yo sé que, y tenemos discusiones
férreas y durísimas, pero nunca ponemos en tela de juicio de lo que uno está diciendo por sí o por no, Claro. esté atacando o lo hace personalmente para el otro porque lo quiere herir o porque simplemente es buscar. Ahora, una vez que consensuamos, sabemos Sí, que sí, eso va para tengo adelante. ideas, tengo opiniones, pero no son Y cuestiones después personales. valores morales, éticos, de esfuerzo, del laburo, o sea, comulgamos mucho eso que en un emprendimiento, que por suerte ya no se habla, digamos, porque te puede pasar, y lo he visto, de hecho, estando en Endeavor, no solo como emprendedor, sino que estoy en el advisory board también de Endeavor, y veo un montón de proyectos de startups, y a mí personalmente me había pasado poco tener que rozar que el emprendimiento fracase por conflicto entre los emprendedores. Que es una de las causas más comunes en teoría. Que es la más común. Para mí según los nunca me había tocado en primera Claro. persona y lo viví muy de cerca en un emprendimiento que estuve como advisory del emprendedor. Un día me llama y dice, llorando, se me fueron mis 3 socios. Y eran 3 socios técnicos. Me dice, me quedé solo. Yo no podía creer. Después fue toda una historia, ¿no? Pero Claro. a lo que voy es súper importante esto. Lo que pasa con José, la verdad que no se buscó ni nada, se dio naturalmente. Ya hace muchos años, hoy si estuviera acá, sabemos qué va a decir cada uno antes que empiece a hablar, pero te lo firmo. Pasamos muchas horas juntos, muchas situaciones duras, de límite, yo llamo algo, el emprendedor se recibe de emprendedor cuando vive el vértigo, el precipicio a 1 segundo o 1 centímetro, el Claro. near death experience. Cuando vos estás el domingo y el lunes no sabes con qué va a pagar los sueldos, o cuando vos sabes que se te cayó un cliente y no sabes cómo lo vas a reponer, o cuando no tenés más plata y no sabes qué va a pasar, o cuando te deben plata y no... Cuando estás al límite del abismo, del vértigo, ahí es donde te forjaste el temple de emprendedor. Digo, bienvenido al club. Hemos pasado un montón de esas, Claro. un montón, que es durísimo, pero después es súper gratificante también saber que a pesar de todo vas forjando tu temple, tu coraza, tu estómago para poder bancarte. El emprender a la larga también es ir tomando decisiones de altísimo riesgo o con altísima incertidumbre, porque Sí. estás queriendo solucionar cosas que de otra manera nadie lo solucionó antes. Entonces, Claro. eso en sí mismo es una definición de abismo, de vértigo y de incertidumbre. O sea, tomar decisiones con certidumbre es la menor cantidad de las veces. La mayoría de las veces las tomamos con Sí, incertidumbre. es siempre con una idea, con contexto, pero no sabes qué hay adelante. La verdad que es increíble que hayan podido mantener una relación tanto tiempo, porque las relaciones entre socios, si bien sos amigos, hay roces, hay discusiones, hay opiniones distintas. Y cambian los intereses de las personas. No es lo mismo el Tato y el José de los 20 22 años, años que Tato y José con más de 50 años. O sea, y sin embargo, hemos siempre ido manteniendo eso. Genial. Y ya un poco en la parte final de la entrevista te voy a preguntar, Tato, ustedes, recién me contabas, te recibes emprendedor cuando tenés tu momento de casi muerte. ¿Cuál fue ese momento para ustedes? En cualquiera de las empresas. Bueno. ¿O el peor? Varios. Todos, la mayoría vinculados, eran vinculados o a una pérdida grande de algún cliente, o sea, que un cliente se nos iba y en el caso del B2B te perdía, y que te quedas sin plata, o sea, o que no ibas a tener plata para... Me acuerdo de tener charlas en Amtec, estábamos los 4 y decir, che, llamemos a tal que por un sueldo laburamos, ¿viste? Después, la realidad es, como yo digo, el de arriba aprieta pero no ahorca. O sea, hemos tenido siempre la suerte, la gracia, la fortuna de que las cosas después se van acomodando. También, eso es algo que voy aprendiendo de grande, es que los problemas de la tardecita de la noche después no terminan siendo tan graves o tan amplios. Uno los tiende en su cerebro a amplificar y después hay que relajar la mente al día siguiente, empezar a pensar, bueno, y uno cómo los va pudiendo abordar. Y hasta ahora todos los problemas que fueron muy próximos y hemos tenido conflictos que una ronda no se cerraba. Tuve un proceso de 9 meses con un inversor enorme que nos iba a poner plata y el tipo se da vuelta al mes número 9, había gastado un montón de tiempo, habíamos hecho proyectos, estábamos quemando guita para crecer, porque nos para había pedido... quedar bien con él. No, que nos había planteado, hagan esto, papá. Y el tipo se retrae bueno, un montón de situaciones de esas. Cuando se te va una persona muy clave en el equipo, en fin, algún conflicto interno con algún socio que puedas haber tenido o algún inversor, o sea, un montón de situaciones que vas, después hay que intentar de enfocarla, sentarte, analizar y resolver. Y como digo, tratar después de alinear que la energía quede siempre pensando con la mente disponible para afuera
Yo soy de la teoría que cuando hay un problema hay que enfocarlo y resolverlo. No Claro. taparlo y dejarlo bajo la forma porque eso crece y después no sabes para dónde termina. Entonces, te diría que múltiples situaciones, muchas sociedades con falta de plata o que estimamos una cosa que después no se da o demora mucho más tiempo, o con algún empleado o con algún cliente. Sí, después también esa experiencia de casi nos morimos y sobrevivimos varias veces seguidas, después el próximo problema que tenés ya te queda en la cabeza como, che, pero me pasó lo mismo esta vez y pude. Voy Sí, a poder, digamos, sí, ya te queda esa mentalidad sí, que la verdad que es muy buena sí. para emprender y Argentina en general, que es un país que no es fácil para nada. No es para nada fácil. Yo en mi WhatsApp tengo un estado, una frase que pongo es, ¿qué intentarías hacer si sabes que no vas a fracasar? Entonces, creo que es un poco lo mismo. El riesgo del fracaso muchas veces es lo que te limita y te inhibe de avanzar y animarte. Entonces, asumí que no vas a fracasar y vas a ver cuánto más te animas a hacer cosas. Va un poco lo mismo al víctima del problema o protagonista de la solución. Son actitudes de vida que muchas veces te diferencian. Che, ¿por qué este lo está haciendo y por qué este no lo pudo hacer? Claro. Y pues se animó, ejecutó, asumió el riesgo. ¿Se la jugó? Se la jugó. Perfecto. Che, y Tato, ya cerrando, tengo dos preguntas para hacerte. La primera es, alguien que está viendo este video, que probablemente es alguien que le interesan las empresas o emprender o tiene un proyecto, digamos, que está en proceso. ¿Qué consejo le darías después de tener 3 empresas, de emprender por 30 años? ¿Qué es lo que vos decís? Esto lo debería saber la mayoría de los emprendedores. Primero, sacarte el falso creencia de que voy a emprender y me voy a ser millonario en poco tiempo, o lo voy a hacer para ser libre. Todo eso es pensamiento mágico. La realidad es que emprender es espectacular, pero requiere enamorarte muy, muy fuertemente de un problema, no de tu solución, porque tu solución probablemente esté equivocada, pero si tu problema y tu diagnóstico están correctos, la vas a encontrar la solución, ser muy flexible de mente, saber que esto es full life, no es full time, vas a laburar mucho más que si estuvieras en relación de dependencia, te va a costar mucho más generar tu bienestar económico, pero si todo eso se da y se alinea en el tiempo, los frutos los vas a ver y la gratificación es gigante. Te diría eso, yo siempre digo, no hay atajos, 9 mamás en un mes no hacen un bebé, por más que quieras, y creo que todo lleva tiempo. Y te diría que ese sí que es un framework para mí muy, muy importante. Perfecto. Y ahora la otra pregunta que te quería hacer es, ¿qué libro, blog, película o digamos contenido relacionado a emprendimiento o que crees que le puede llegar a servir a un emprendedor recomendás? Bueno, yo escucho mucho un podcast, es bastante amplio, pero porque habla de geopolítica, habla de tecnología, habla de startups, habla de VCs, que se llama All In. Lo protagonizan cuatro inversores muy fuertes de Silicon Valley. Jason Calacanis, Friburg, son 4 VCs que están muy buenos. All In Podcast. All In se llama. Otro que escucho se llama Acquire, que me parece que está bueno. Otro se llama Business Break, que muchas veces detallan y abren y rompen en detalle cómo son los distintos modelos de negocio de las distintas compañías. Ese me parece que también está muy bueno. Ese es de NPR, ¿no? ¿Cómo? Ese es de NPR, ¿puede ser? Puede ser, sí, no me acuerdo. Me parece que sí. Claro. Después había escuchado uno que es más novelado, se llama Business Wars, que Ajá, sí. es divertido cómo lo narran. A veces El de Coca Pepsi es buenísimo. el de Coca Pepsi, hay varios, Nike Adidas, hay muchos. O sea, en podcast escucho bastantes, muchos relacionados con business. Después, libro, hay uno que es muy, muy conocido, que es De 0 a 1, de Peter Thiel, que está Sí. buenísimo. Es chiquito, es cortito y ese lo recomiendo. Después estoy leyendo ahora la biografía del fundador es un fondo muy, muy grande de Estados Unidos y cuenta cómo él, como empresario, en 1800 y pico empieza con la visión esta de invertir en empresas privadas. O sea, los americanos siempre muy avanzados. Claro. Ese también está bueno. ¿Cómo se llama ese libro? Se ¿O el llama... fondo? Después te lo Claro. voy a mandar para que lo tengas. Lo voy a poner en el video. Sí. Y después que algún otro
algún otro podcast. No, después me gusta, que yo leí la vida de Elon Musk, me parece que es increíble. Hay un autor, también ahora no me acuerdo el nombre, Andrew, que es el que escribe la biografía de él. Isaacson, creo que Isaacson, sí. Isaacson. También lo leí. Y después trato de setearme como temas. Por ejemplo, ahora estoy obsesionado con CloudBot y Sí. con todo lo que son agentes y los nuevos paradigmas de la IA que está tomando y el giro, porque estoy tratando de entender y digerir todavía dónde vamos a estar dentro de ni 10, en 5 o 3 años. O sea, lo que está cambiando y lo que va a cambiar el mundo es brutal, y creo que el 95%, 99% de la gente no sabe hacia dónde nos estamos adentrando, ¿no? Está siempre bueno tener la cabeza de qué es lo que se viene de alguna manera. Sí, pero el tema de la IA, que es mucho más allá que un chat, ¿no? que GPT, creo que es tremendo. Las tendencias, la combinación de la inteligencia artificial con las baterías y la energía que te da cada vez más autosuficiencia y capacidad de storage, con las comunicaciones cada vez más ancho de banda, con la inteligencia ya no que mueva solamente datos, sino que pueda empezar a mover átomos, como los Optimus, claro, los robots, que están generando ya movimientos de manos casi naturales y empiezan a... Cuando integras todo eso, los autos autónomos, cuando vos integras todo eso, decís, wow, todas estas fuerzas cuando se alinean, pucha, ¿qué va a ser el ser humano, no? Claro. Vos pensás que los autos autónomos es una de las principales industrias de empleo mundial, manejo de camiones, de claro, taxis, de autos, todo esto. Cuando todo eso se puede hacer, no sé si va a ser en corto plazo, porque hay que adaptar un montón de cosas, pero sin embargo vamos a estar yendo hacia ello. Bueno, las impresoras 3D de casas, que ponen cemento. 3D, bueno, todas estas tecnologías que cada vez avanzan más rápido, creo que es lo que también hay que estar atentos a ver uno como persona ciudadana y como emprendedor informado para ver cómo moverse en el futuro. Perfecto. Bueno, Tato, muchas gracias. Muy interesante todo lo que estuviste contando. Me encanta la historia de Frisata y te deseo el mayor de los éxitos en el futuro. Un placer y gracias. Para todos, Tato Rullón, CEO y fundador de Frisata.